Muy buenos días, sean una vez más bienvenidos a esta su casa, Iglesia Familias en Cristo. Desde Fontibón los saludamos y les mandamos muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más continuamos con la serie de la pecaminosidad del hombre. Y la semana pasada el pastor Miguel estuvo introduciendo un nuevo tema que era la seriedad del pecado. Estuvo hablando acerca del castigo por el pecado. Y hoy vamos a continuar en ese mismo tema. Vamos a tocar entonces que el pecado hace que se manifieste la ira de Dios. Es interesante este tema porque parece muchas personas, y cuando me refiero a personas también estoy incluyendo a los creyentes, piensan que hay un Dios en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, pero sabemos por la palabra de Dios que hay un solo Dios, que es un Dios trino que se manifiesta en tres personas. Digo esto porque al parecer el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, es un Dios que se molesta con la humanidad a causa del pecado. Vemos allí cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén precisamente a consecuencia del pecado, que era lo que estaba hablando el pastor Miguel la semana pasada. Vemos también que Caín, cuando mató a su hermano Abel, fue castigado. Vemos también que en el tiempo, la humanidad en el tiempo de Noé fue borrada de la faz de la tierra a consecuencia del pecado. Vemos que cuando la torre de Babel también fueron castigados, Sodoma y Gomorra fueron castigados, el rey Saúl cuando desobedeció a Dios fue castigado, Acán también fue castigado, Datán, Coré y Davirán también fueron castigados a consecuencia del pecado. Entonces vemos un Dios ahí airado, por supuesto con una ira santa, una ira justificada y que tiene su raíz o su consecuencia en la culpabilidad del hombre. Entonces he escuchado muchos creyentes decir, no, que nosotros podemos seguir pecando porque estamos bajo la gracia, como que fuera otro Dios. No, la Biblia nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y también en el Nuevo Testamento, en nuestro tiempo, hay consecuencias a causa del pecado del hombre. No va a quedar sin castigo, sin consecuencia. Que no es inmediato como en aquel tiempo, eso es verdad, porque obviamente estamos bajo la gracia, pero se va acumulando. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. El tema de hoy justamente es eso, que la ira de Dios se revela a causa del pecado del hombre. Para eso vamos a estar obviamente analizando un texto del Nuevo Testamento. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23, y ahí vamos a ver que realmente la ira de Dios es a causa del pecado del hombre. El versículo 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí vemos entonces, justamente introduciendo el tema, que la ira de Dios se revela a causa del pecado de la humanidad. Dice, se revela. Algo que se revela no es algo que está, es algo más bien que está oculto, pero no quiere decir que no exista. Todo lo contrario, existe allí. Y yo quiero poner como ejemplo el caso de una revelación fotográfica. Los que son amantes de la fotografía tienen más conocimiento que yo sobre eso. Pero básicamente cuando se revela una fotografía es un proceso que se lleva a cabo para que la imagen que está latente y presente en la película fotográfica, cuando es analógico, o en el archivo digital, es para que se haga visible. O sea, existe, pero no se ha manifestado.
Entonces aquí, asimismo, es la ira de Dios. Dios tiene un archivo de todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Y va archivando todo eso allí, lo va guardando allí como un disco duro para que en el momento del juicio, el momento que Él crea conveniente, entonces pase cada uno a entregar cuenta y a recibir su justo juicio debido a lo que ha hecho. Si has pecado, entonces ya sabes que vas a recibir un castigo. Si te has mantenido, tratado de mantenerte justo y justificado por la obra de Jesucristo, entonces vas a recibir también bendiciones. Entonces vemos que se revela, está diciendo Pablo aquí que se revela. La ira de Dios existe, pero como Dios es un Dios santo, está dando oportunidad para que nosotros nos arrepintamos, y por eso no se ha revelado todavía. No es que ha tardado, como dice el apóstol Pedro, como algunos piensan, sino que quieren que todos procedan al arrepentimiento para que no se pierda ninguno. Pero por nuestra pecaminosidad, entonces seguimos pecando y Dios va acumulando esas pruebas. Dice que se revela desde el cielo, no es en la tierra, sino desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia. Entonces, una impiedad es algo cuando tú realmente no crees en la verdad, te apartas de Dios. Y la injusticia es cuando tú obras mal. Si vemos el concepto de justicia, algo justo, algo que está en justicia, es cuando se hace de acuerdo a las expectativas de Dios y de la sociedad. Cuando actuamos en contra de esto, somos injustos. Y entonces estamos dándole más pruebas a Dios para que acumule su ira contra nosotros. Y vemos entonces, vea que dice aquí Pablo de los hombres, no es de Dios. Ni la impiedad ni la injusticia es de Dios, porque Dios es un Dios 3 veces santo, sino es de nosotros mismos. Entonces esa injusticia, esa impiedad de los hombres hace que detienen con injusticia la verdad. Y hay tres formas de que las personas detengan con injusticia, con impiedad, la verdad. Sabemos que la verdad. Quiero primero hacer un paréntesis aquí para hablar de cuando Pablo usa este término de la verdad. Él utiliza primeramente la verdad, cuando se refiere a lo que él está diciendo, a lo que él está hablando, esa es la verdad. También lo utiliza cuando se refiere a su obra. Él dice que él actúa en verdad. Y tercero, cuando habla de la verdad, habla del evangelio, que ese, como vemos aquí el contexto, ese es justamente el significado que tiene aquí la verdad, el evangelio. Vemos que en el contexto inmediato anterior, en versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y añade en el 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué hacen los hombres impíos, los hombres injustos? Detienen la verdad del evangelio con sus actos. Y hay tres maneras en que ellos lo detienen. Primero, conocen la verdad, se les ha predicado el evangelio, pero la rechazan. Ahí está deteniendo entonces la verdad con su injusticia. Segundo, su estilo de vida muestra que han rechazado esta verdad. Y tercero, su estilo de vida y sus palabras entonces hacen que otros no crean en la verdad. Entonces esas son las tres formas en que la humanidad detiene la verdad de Dios. Entonces tenemos como primer punto que la ira de Dios va a ser revelada algún día a causa del pecado del hombre. En los otros dos versículos vemos entonces la explicación de Pablo por qué sucede esto. Dice el 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, ningún ser humano tiene excusa para no escuchar y saber, para no escuchar la verdad y saber que hay un Dios vivo, un Dios que creó el universo. Por eso entonces Pablo, siguiendo su argumento, dice en el primer versículo, el 18, que el hombre es culpable de que se revele la ira de Dios, cuando ésta se vaya a manifestar. Porque dice aquí, dice, ¿por qué eso? Bueno, justamente porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Algo que está manifiesto es algo que se ve, que se percibe. Entonces, aquí Pablo está diciendo que las cosas invisibles de él, dice en el versículo 20, se ven claramente a través de las cosas creadas. La creación muestra el poder de Dios y muestran que Dios es Dios. Todos esos atributos que muchas veces nosotros no percibimos con los ojos humanos, pero existen. La creación muestra algunos de los atributos de Dios. Vemos el poder de Dios. Si vamos al relato del Génesis, vemos que Dios, por el solo poder de su palabra, creó todo el universo. Y Dios creó al hombre para que tuviera una intimidad, una comunicación con Él, una comunión. Pero el hombre, a través del pecado, ha roto esa comunión, que era el ideal de Dios. El resto de la creación no es más que el medio que Dios le dio al hombre para que disfrutara a plenitud de esa comunión que Dios espera que nosotros tengamos con Él. Sin embargo, por nuestra naturaleza pecaminosa, hemos desechado ese regalo tan grande. Y ahí, aún hoy en día, muchos han desechado ese otro regalo, que es la reconciliación con Dios a través de aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros. Entonces vemos aquí que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si vemos entonces que esta es una revelación, Dios se ha revelado de tres maneras básicamente. Esta es la primera revelación a través de la creación, que es lo que se llama una revelación incompleta, pero a través de las cosas hechas podemos decir que hay un Dios. En toda cultura vemos las personas, los seres humanos, han entendido que hay un ser supremo que creó todo esto. Y obviamente, claro, uno como el caso el libro del Popol Vuh, que dice que las personas creían que era el dios, el maíz, era eso. Otros creen que la luna, que el sol, y entonces están errando, porque es un sol supremo que se reveló a través de su creación, pero que también se revela de otra manera, que es la revelación completa, que es aquí a través de su palabra. Dios se revela. Si ustedes leen el libro de Dios, su palabra, la Biblia, vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, Él se revela allí. Ahí conocemos los atributos de Dios, conocemos quién es Él. Dice que entonces, por medio de estas cosas, se revela la ira de Dios cuando nos apartamos de Dios. Porque tenemos dos revelaciones. La primera, la creación. La segunda, su palabra. Y lo que hemos leído, la palabra de Dios, y la leemos cada día, entonces entendemos quién es Dios. Entendemos los atributos de Dios. Entendemos lo que Dios demanda de nosotros. Y en ese sentido, entonces actuamos en consecuencia, buscando acercarnos cada vez más a Él. Entonces vemos en estos dos versículos 19 y 20 que no hay excusa para decir yo no conozco a Dios. Ningún ser humano puede decir no hay un Dios, porque aquí claramente, si tú ves, si tú no eres ciego, tú ves. Y si eres ciego, tienes olfato por los olores, por los sonidos, puedes fácilmente percatarte de que hay un Dios.
Los siguientes tres versículos del 21 al 23, entonces nos hablan del peligro de la idolatría, del pecado, porque todo pecado básicamente es idolatría. Entonces vemos aquí que dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿no? Ya Pablo en los dos versículos anteriores muestra que todo ser humano conoce que hay un Dios por medio de la creación, por medio de haberse revelado y tercero por medio de la encarnación de Jesucristo, que es la otra manera en que Dios se ha revelado a la humanidad. Entonces no tenemos excusa, como dice Pablo aquí al final del capítulo 20. Y por eso es que comienza el 21, pues habiendo conocido a Dios, dice Pablo, ya Pablo da por hecho que lo conocemos. Sea porque tú leas la palabra de Dios, sea porque has oído de Jesucristo, o sea por las cosas creadas, ya tú conoces a Dios. Y un conocimiento, si vemos en el contexto de lo que es un conocimiento, de conocer algo o alguien de la cultura griega, recuerden que los griegos siempre buscaban más conocimiento, estaban ávidos de obtener cada vez más conocimiento. Cuando hablamos desde el punto de vista griego, que fue el idioma que predominaba en el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, vemos que conocer es tener datos acerca de algo o de alguien. En este caso, entonces, conocemos a Dios, o sea, tenemos datos, tenemos unos datos que nos verifican que hay Dios. Entonces, por eso es que Pablo dice, habiendo conocido a Dios, ya nosotros conocimos a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces aquí estamos viendo que el ser humano, aún habiendo conocido a Dios, sabiendo que hay un Dios y que le debemos toda honra y toda gloria a Él, entonces se apartó de Dios y adoró a las criaturas antes que al Creador. Y ese es un pecado muy grande. Ese es quizás el pecado más grande. Porque cuando el Señor Jesucristo le preguntaron para tentarlo en una oportunidad cuál era el primer mandamiento, Él dijo que era amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Entonces ese es el principal mandamiento y ese es lo que Dios demanda de la humanidad al haberla creado, que le glorifiquemos, que lo honremos. Si lo conocemos no nos queda de otra sino adorarlo. Es el único ser digno de adoración tanto pública como privada. Pero vemos que las personas se han alejado, se han hecho necios, piensan que son sabios, porque justamente el humanismo se trata de eso. El hombre razona en su lógica errada y dice, no, yo voy a adorar esto. No puede haber un ser, o sea, en su mente no cabe. Y aquí vemos como una paradoja, que es lo que más o menos Pablo explica en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27, que dice que para el mundo nosotros somos necios, y para Dios lo que es sabio es necio. Hay como ese antagonismo, y eso es lo que vemos en la Biblia, que lo que el mundo llama sabio, para Dios es necio, y lo que el mundo llama necio, entonces para Dios es sabio. ¿Por qué? Para que dependamos de Él. Entonces aquí Pablo lo recalca claramente. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. La humanidad se ha vuelto necia. Se ha vuelto necia porque están adorando a las criaturas antes que al Creador. Y hay muchas congregaciones en que le dan la honra y la gloria al pastor, al apóstol, como se quieren hacer llamar, y no le dan la honra a Dios, a Jesucristo.
A Jesucristo lo tienen como en un rinconcito allí apartado. Pues sepa ciertísimamente que ese es pecado, eso es idolatría. Todo pecado es una idolatría, porque todo lo que le quita el primer lugar a Dios ya es un ídolo, es una idolatría. Entonces, reflexionemos en esto que nos está diciendo el apóstol Pablo. Resumiendo, vemos que primeramente la ira de Dios es culpa del hombre y que en su momento se va a revelar. Vemos que el hombre no tiene excusa para decir: a mí no me llevaron el evangelio, a mí no me predicaron. Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, eso no va a ser una excusa, porque la creación habla de un Dios que creó todo el universo con su poder, porque Dios es Dios, su deidad. Porque Jesucristo vino, encarnó, murió por nosotros, cargó con nuestros pecados y resucitó al tercer día. Eso solamente lo hace un poder sobrenatural, un ser sobrenatural que es Dios. Entonces, ningún ser humano va a tener excusa que yo no conocía a Dios. Hasta lo último del mundo, la creación habla del poder de Dios y que Dios existe. Y tercero, vemos entonces que la idolatría es la causa principal de todo pecado que nos aleja de Dios. Entonces podemos concluir con estos 3 puntos que el hombre es culpable de la ira de Dios cuando se rebele. No creas que porque tú estás haciendo lo malo, porque estás apartado de Dios y que piensas que te está yendo bien, que has prosperado económicamente, que ya tú escapaste de la ira de Dios. No. Como dice Pablo aquí, en su justo momento se va a revelar la ira de Dios. Entonces nosotros queremos hacerte un llamado, una exhortación a que te arrepientas de todo el pecado que estás cometiendo y que busques con corazón contritado, con corazón sincero de Dios. Que aceptes el sacrificio de Jesucristo, que lo aceptes también como tu Señor y te apartes del pecado que estás cometiendo. Porque estás acumulando pruebas, estás acumulando allí la ira de Dios. Y dice la Biblia que va a venir un día, va a haber el lloro y el crujir de dientes. La Biblia habla de la vida eterna y de la muerte eterna. Mientras tienes la vida física, tienes oportunidad de arrepentirte y de buscar de Dios. Y tú, hermano, que sostienes que puedes seguir pecando porque Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, arrepiéntete, vuélvete de ese pecado, confiésalo, como decía el pastor Miguel la semana pasada, porque Él tiene el poder para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tú tienes que confesarlo, tú tienes que apartarte y tienes que retomar esa comunión con Dios. Pablo en la misma epístola de los Romanos, en el capítulo 6, dice: ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el mal pecando para que sobreabunde la gracia? Y esa es una pregunta retórica, porque inmediatamente dice: en ninguna manera. Tú fuiste rescatado, Jesucristo pagó un precio muy alto por tu salvación, por tu redención. Y aún está a tiempo de arrepentirte y volver a los caminos de Dios. Te animamos a que así lo hagas, para que alcances la vida eterna. Oramos y decimos: Padre, gracias por tu palabra, gracias porque hemos visto que no tenemos excusa cuando se revele tu ira, cuando tú vengas en tu segunda venida a juzgar a los vivos y a los muertos. Te damos gracias porque a través de tu palabra que nos confronta podemos examinar nuestras vidas, nuestras acciones y reconocer que te hemos fallado. Pero gracias por ese amor, gracias por tu gracia, porque tú, cuando no lo merecíamos, moriste por cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y te pedimos perdón cuando te hemos fallado. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene,
que nosotros busquemos esa llenura, que no los contristamos, sino que busquemos cada día con la práctica diaria de las disciplinas espirituales, con la lectura de mi meditación de tu palabra, con la oración, que busquemos de ti, que busquemos congregarnos y estar en comunión, no solamente contigo, sino con el resto de los hermanos, y que nos ayudemos, nos apoyemos a crecer espiritualmente. Te damos gracias, Señor, y hacemos este ruego con el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo.